Aunque fuera la nueva película de Christopher Nolan, Tenet se convirtió en un experimento para comprobar el éxito de las salas durante el catastrófico año 2020. Un experimento fallido. La película no salvó a los cines que volvían a abrir sus puertas, aunque sí dejó a su cineasta en una posición diferente. Nolan, un director que se había ganado al público con Inception o su trilogía de Batman, pasó a resultar sobrevalorado. A la vista de todos, con la única superproducción estrenada, se convirtió en un director que parecía haber perdido el toque, incluso siendo acusado de no entender su propia película. Comentarios apresurados, al no tener en cuenta que, en realidad, Tenet solamente repite aquello que le había dado fama a su autor, un ingenioso manipulador al que simplemente se le ven los hilos. Tenet no es mediocre ni una obra maestra, es Nolan enfrentado a la máxima ambición. Las tácticas de Nolan lo dificultan en Tenet. Aunque encuentre mucho que adorar aquí, ver la lucha del autor con sus costumbres resulta fascinante, porque supone lo mejor y lo peor de Nolan. Para ver las tácticas, lo más sencillo es tomar Inception de ejemplo, otra película de idea ingeniosa, una trama de espionaje y varias secuencias alterando el funcionamiento del tiempo. Si hablamos de costumbres, Tenet ya cumple con la primera regla de Nolan al ser otra película que juega con el tiempo, pero lo importante no es qué hace con él, sino cómo lo presenta. Inception es recordada por su manipulación de los sueños, pero su genialidad está en su capacidad para enseñar. El espectador está activo porque sus reglas se explican sobre la marcha, funciona como una clase con un examen al final. Tenet se apoya en la misma estrategia, presentando su concepto para luego complicarlo, primero con una bala, luego con una persona, luego con un auto y luego con todo a la vez. Ejemplos visuales que conducen a una gigantesca secuencia de acción. Como dije, un examen al final de la clase. Pero algo falla, por el concepto y bueno, porque mientras Inception explica para luego avanzar, Tenet explica a la vez que avanza, y la culpa es del protagonista. Inception está protagonizada por un experto en sueños, que contrata a una novata para su misión. Eso último ocurre por necesidad. El personaje de la novata es principalmente introducido para conseguir las respuestas que el espectador necesita. Nosotros somos ese personaje. Con Tenet, el experto y la novata están combinados en un único protagonista, quien descubre la idea del tiempo invertido. Existe una razón ingeniosa por la que el protagonista es tanto un experto como un novato, pero a medida que avanzamos, el personaje experimenta como nosotros, por lo que ambos caminamos por el mismo desconcierto, y eso supone pocas dosis de exposición. Nolan intenta limitar la exposición por diálogo para enseñar visualmente. Se pierden sus técnicas comprobadas y sale victorioso, pero también renuncia a un tratamiento más cuidadoso como el de Inception. Inception es reconocida como una superproducción que confía en su espectador, pero la realidad es que, durante 60 minutos, nos lleva de la mano. La idea de Tenet no es tan complicada, puedo explicarla con decir tiempo en reversa, pero aún así Nolan propone algo sumamente paradójico, y lo sabe. La película demuestra que juega con fuego en manos de su frase preferida. Don't try to understand it. Feel it. Se explica que no es necesario entender, sino que debemos sentir. Eso es posible, pero el concepto nos pide más al aplicar la lógica. Nunca diría que Nolan no entiende su propia idea, todo lo contrario, la conoce lo suficiente para saber que despertará a nuestro lado más lógico. Tenet sabe que nos distraeremos con las posibilidades. Sabiendo todo eso, Nolan podría haber abandonado la película, pero opta por la ambición, su aliada, aunque también un arma de doble filo, una que no puede contener con sus mejores estrategias. Tenet es fascinante, pero también una pieza tan ambiciosa que consigue escapar a las confiables estrategias de Nolan. Quizá esa sea su cualidad más interesante, ser un cine de ciencia ficción incapaz de ser atado por manos muy capaces en el género. Dejando de lado la presentación, los hilos de Nolan se ven más sobre los personajes. Si vuelvo a pensar en la relación entre la novata y el profesional de Inception, la novata también está ahí para preparar las partes más emocionales. El final de Inception sugiere que el protagonista podría seguir dentro de un sueño. Es un final posiblemente abierto, que supuso decenas de análisis, pero si olvidamos la especulación, el último plano alude a que el protagonista no tiene interés en saber si está soñando o no, porque ha conseguido lo que tanto anhelaba. Presentada con mucha seriedad y un universo más frío, Tenet falla al incluir factores como este, aunque lo intenta.
y usa un gran lugar común en el cine de Nolan, el conflicto paterno-filial. ¿Qué tienen en común Inception, Interestelar y la trilogía de Batman? Que todas incluyen un conflicto atado a padres e hijos. Hay un claro interés por parte de Nolan en el vínculo paterno-filial, considerándolo un nexo emocional confiable, capaz de vender cualquiera de sus historias. Por eso tampoco desentona en Tenet, película que usa el deseo de una madre por recuperar a su hijo como gancho emocional. Dicho eso, parece una necesidad, la respuesta frente a las dificultades de Tenet. Lo emotivo rodea al personaje de Kat, víctima de Sator, su esposo y villano de la película. ¿Por qué Kat no escapa a su doloroso matrimonio? Por miedo a perder a su hijo, lo único que parece importarle. Hay miles de historias donde el mundo está en peligro y donde aún nos importan los conflictos puntuales entre personajes. Para que eso ocurra, tiene que haber desarrollo. En Tenet, el mayor vínculo emocional se ve desde lejos, considerando que el protagonista no está del todo implicado en él, y que Kat solamente habla del mismo y poco más. Si se necesita comparación, Interestelar es el perfecto ejemplo. De la mano de Nolan, dicha película se obsesiona con mantener un cierto realismo científico, al menos hasta que se entrega por completo a la fantasía. El vínculo entre padre e hija es el cimiento. Sí, el protagonista acepta una misión para salvar a la humanidad, pero sufre por no poder estar con su hija. Hace un gran sacrificio por ella. Interestelar no es una película que se resuelva con ciencia, se resuelve con amor, y aunque eso suene tonto, termina siendo funcional gracias al buen trabajo emocional. El espacio es fascinante en Interestelar, pero el vínculo es lo que lo sostiene. En Tenet, la ciencia opaca todo lo demás, y su protagonista, cuyo pasado parece estar en el futuro, no está disponible para recibir un desarrollo más humano. Es un peón a favor de la historia, sin características que lo humanicen. Ese protagonista no es un error, es parte de la intención de Nolan y tiene su poesía alrededor. Pero en el proceso se pierde una conexión con el espectador. Se recurre a una herramienta en la que quizá Nolan confía demasiado. La falta de emoción es más notoria sobre el final, donde se plantea la destrucción de toda vida. Kat observa esa posibilidad pensando en el bienestar de su hijo, solo preocupada de que éste se lleve un buen recuerdo antes de desaparecer. Conmovedor, supongo, pero suena como un intento desesperado por subrayar la parte emocional. Al no sentirla, esa clase de diálogo incomoda. Eso sí, media hora más tarde, cuando el último plano hace referencia a ese lazo tan reiterado, casi funciona. Nolan es el mejor a la hora de construir un epílogo contundente, y con otra poética narración, ilustra lo importante que sería la emoción para Tenet si su vínculo humano se sintiera más cercano. Sumergida en un realismo, seriedad y mundo de espionaje frío, Tenet consigue la intensidad arrolladora que otras superproducciones anhelan. Pero con eso impide que nos entreguemos a... bueno, esto. Don't try to understand it. Feel it. Si Inception fue el primer ejemplo que presenté, es porque Tenet resulta similar en más de un aspecto. Más allá de lo analizado, Inception tiene un alma llena de brillo y calidez a la que Tenet no puede acceder desde su realismo. Su ejecución hace que sus efectos visuales se aprovechen al máximo, y es la clave de que tantas cosas salgan bien, pero también es la razón por la que Tenet tiene problemas para vender su idea. El maravilloso concepto de Tenet es lo primero, pero observado desde una ventana tan realista, es más difícil considerarlo como algo a sentir y no pensar. Ahí regresamos a la ambición de Nolan, al interés en encuadrar una idea que tiene lógica, pero que despierta demasiadas preguntas, suficientes para perdernos en nuestra propia imaginación. Nolan pide que lo tomemos en serio, y creo que lo logra, pero también nos obliga a detenernos a pensar en el funcionamiento de varios momentos. Eso es lo que querría cualquier autor, pero perdernos en una de sus múltiples ideas puede hacer que dejemos de prestar atención a lo que sigue. Comparado con su cine pasado, Tenet proviene de un Nolan más interesado en lo propuesto por Interestelar o Dunkerque. La primera es un buen ejemplo, estando documentada para darle credibilidad a una fantasía. Tenet trabaja de manera similar, explorando su idea con seriedad hasta definir toda su ciencia. Pero esa ciencia es la fantasía, y se convierte en una seriedad que nos impide dejarnos llevar. Tenet se respeta a sí misma, y me fascina por ello, pero entiendo que al perseguir un realismo, una frialdad y un concepto ambicioso, realiza sacrificios. Me gustaría volver a los comentarios acerca de Nolan y su incapacidad para entender su propia película.
No creo que Tenet sea la mejor obra de su autor, pero los datos y justificaciones están ahí. De hecho, su idea lo es todo. Y Nolan la conoce bien, tanto que incluso admite cierta derrota. Tenet muestra su idea como algo demasiado ambicioso para explicar a la perfección y a la vez demasiado interesante para no ser plasmado en la pantalla grande. En boca de cualquiera sonaría difícil, por lo que el trabajo de Nolan es más que bueno. Apoyándose en sus notorias estrategias, él intenta domar un monstruo, y por lo menos parece comprender que habrá consecuencias al perderse en los confines de este tiempo al revés. Yes. Mencionando los hilos que se ven en Tenet, los mismos no son una constante de Nolan que hoy sale a la luz. Estos forman parte del cine, cuyo deber puede ser el de esconder cualquier rastro de manipulación para que el espectador se pierda en una ilusión. A veces, visualizar las fórmulas puede ser bueno. Descubrir cómo se mueven las agujas del reloj nos dice más del fabricante, y reconocer que él mismo usa humo y espejos, bueno, es cuestión de tiempo. Con eso en mente, Tenet nos enseña más que cualquier otra película de Nolan, y aunque sea por derrotas pasajeras, lo hace bajo la mejor luz, la de la ambición.